En este vídeo aprenderás el concepto de abstracción del paradigma de programación orientada a objetos, ya que es un paradigma muy popular y aprender uno de los pilares, como puede ser la abstracción, es fundamental para comprender el paradigma al completo. Entonces en este vídeo pasaremos de crear nuestra primera clase abstracta a utilizarla en casos reales, como puede ser para hacer una aplicación web. Además tendrás, después de ver este vídeo, unos ejercicios para poder hacerlo, ya que ver no es lo mismo que programar y se va a quedar mejor si haces los ejercicios, ¿vale? Los tienes tanto sin resolver como resueltos. Y también tienes el fichero de introducción, que es el que te voy a explicar en este vídeo. ¿Qué tienes que saber qué es una abstracción? Porque puede que vengas de otro lenguaje o no sepas nunca lo que es una abstracción en programación orientada a objetos. Pues una abstracción es como si yo te digo, vale, pues yo tengo este ratón, como estás viendo por aquí, ¿vale? Se ve un ratón estilo vertical, ¿vale? Y yo le digo a alguien, mira, yo le doy clic al botón izquierdo, ¿vale? Como estás viendo por aquí. Le doy y esto lo que hace, pues, es hacer un clic en el ordenador. Pues en este ejemplo, tan tonto, estoy abstrayendo. Al final lo que estoy haciendo es explicarle a una persona algo fácil sin detallar, sin especificar. Ya que si detallo, pues digo, mira, pues tú cuando le haces un clic, pues esto tiene una PCB que hace contacto mecánico y esto le manda una señal al ordenador y por eso hace clic en el ordenador. Pues esto es exactamente lo que hace la abstracción en programación orientada a objetos. Vámonos al problema de por qué necesitamos la abstracción en algunos casos, ya que en todos los casos no lo va a aplicar, pero en algunos muy concretos sí. Por ejemplo, el siguiente, que aquí tenemos un problema y es que tenemos una clase padre que tiene el método enviar. Después va a heredar clases hijas, pues de este padre va a heredar las clases hijas. ¿Esto por qué? Porque va a definir el método enviar, lo va a sobreescribir y va a hacer el print correspondiente. En este caso, pues de email, y en el de abajo, pues SMS. Esto puede estar bien, al final lo que estamos haciendo es heredando y sobreescribiendo. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, podemos tener una clase que al desarrollador se le ha olvidado implementar y ahora tú utilizas esta clase y no sabes por qué no te funciona. Pues esto es lo que queremos evitar, queremos que Python detecte esto y directamente nos darte errores. Al final queremos que Python pues sea un lenguaje más estricto y con esto lo podemos conseguir con la abstracción. Entonces, como estáis viendo por aquí, pues esto es lo que ha pasado. Que al final, pues, se ha imprimido email SMS, pero la otra, pues, ni se ha enterado el desarrollador. Porque es que no ha saltado ni error. Vamos a ver ya el primer ejemplo de abstracción en Python, ya que vamos a usar la librería que os comenté antes y vamos a heredar, pues, la clase que nos trae, ¿vale? Como estáis viendo por aquí, tenemos una clase y tenemos un decorador. Entonces, heredamos la clase para poder utilizar el decorador abstract method, que esto lo que le estamos indicando al método es que va a ser un método de abstracción, con lo cual no vamos a definir nada para que lo especifique la clase que coja el contrato de la abstracción. En este caso, pues estáis viendo que no se puede instanciar una clase que hereda de ABC, ya que es una clase abstracta y las clases abstractas en cualquier lenguaje de programación pues no se pueden instanciar. Entonces saltaría el siguiente error, como estáis viendo por aquí, que indica este error. Pero ahora podemos coger esta clase abstracta y lo importante es que definimos aquí los métodos, pero como no lo definamos, como a alguien se le olvide, pues va a saltar un error. Que esto es lo beneficioso de usar este concepto. Entonces lo implementamos como hicimos antes. Como estáis viendo por aquí, pues ahora utilizamos estas clases instanciándolo y utilizamos su método enviar. Y funcionan correctamente. Pero ¿qué pasa si se olvida como antes del notificador push? Como estáis viendo por aquí. Básicamente va a saltar un error diciendo, mira, tú has aceptado el contrato de la clase abstracta, ahora tienes que utilizar el método enviar, tienes que definirlo. Y con múltiples métodos pasa lo mismo, ¿vale? Si nosotros le añadimos abstract method a 2, pues vamos a tener que, a las clases que acepten el contrato, pues van a tener que, sí o sí, tener definido estos métodos. Como veis por aquí, pues tenemos una clase que es almacenamiento cloud, ya que vamos a tener tanto el cloud de Amazon, en este caso un bucket en S3, y luego vamos a tener el almacenamiento de Azure. ¿Y qué pasa? Nosotros vamos a definir primero lo abstracto y todas las nubes tienen subir y descargar. Así que vamos a definir estos dos métodos para que la clase que acepte el contrato pues tiene que tener estos métodos. Y aquí veis que lo implementamos.
almacenamiento S3 tiene subir y tiene descargar, almacenamiento Azure tiene subir y descargar, y lo usamos, ¿vale? Y al final pues tienes el comportamiento que tiene, que al final está haciendo un print, como si estuviera básicamente descargando y subiendo archivos. Y funciona a la perfección, pero ¿qué pasa si ahora hacemos, por ejemplo, un FTP y no definimos pues descargar? Pues que va a dar error, como he dicho. Porque lo tenemos que definir sí o sí. Estamos aceptando un contrato que no estamos cumpliendo. Esto es muy interesante, ya que podemos mezclar el manejo de las properties con el manejo de la abstracción. Podemos combinar estos dos conceptos, que al final las properties son descriptores, como vimos en el vídeo pasado. Y como veis, pues tenemos la clase abstracta, donde vamos a añadirle el decorador de property arriba del abstracto. Vamos a definir límites de proyecto, ya que esto es un caso que tenemos una aplicación SaaS donde estamos aplicando pues una regla para que el usuario, si tiene un plan, pues pueda tener muchos proyectos. Imagínate que estamos almacenando proyectos de usuarios, y pues si tiene una capa gratuita pues tendrá por ejemplo 10 proyectos, y si tiene una capa pro pues tendrá para 50 proyectos. Pues esto es lo que queremos conseguir. Entonces vamos a crear la clase, como he dicho, de plan de suscripción, que va a ser abstracta y va a tener la property del límite de proyecto. Esto pues hará el típico get, que en este caso pues las clases que van a aceptar este contrato abstracto, pues lo que van a hacer directamente es devolver cuántos proyectos puede soportar con el plan de suscripción que tiene el usuario. En este caso pues el plan de suscripción básico son 3 y el plan pro son 50. Y aquí hacemos la lógica: si es menor los proyectos que tiene el usuario a su plan, ya sea el pro o el básico, pues será true, y si no, pues será false. Entonces aquí instanciamos el plan básico, instanciamos el plan pro, y aquí imprimimos pues el límite de proyectos del básico, y también vamos a ejecutar la función que hemos definido, que al final vamos a pasar que tenemos básico y tenemos 3 proyectos. Como el límite del proyecto del básico eran 3 y nos están pasando que tiene 3 proyectos, pues esto será false y no podrá crear un proyecto. Y en el pro pues sí, ¿vale? Ya que tiene un límite de 50 y solo tiene 3. Aquí tenéis una cosa muy interesante que nos va a servir para validar casos reales en la abstracción. Como estáis viendo por aquí, vamos a usar is instance is subclass, ya que son funciones que nos devuelve un booleano, indicando si es true, si es una instancia o una subclase, y false, pues si no lo es. Entonces, como estáis viendo por aquí, vamos a volver a un ejemplo muy anterior, que fue de los primeros, que es cuando definimos notificador. Y al final también tenemos notificador de email, que era la clase que cogía pues los métodos de la clase abstracta. Vamos, que cogía el contrato. Y lo que le vamos a decir si es una instancia. Y esto va a ser true. Y nos va a dar true. ¿Esto por qué? Porque básicamente es una clase que ha cogido pues los métodos de la clase abstracta, y al final para Python es una instancia de esa clase. E igual con la subclase, al final el notificador email pues va a ser una subclase de notificador. ¿Y esto para qué nos va a servir? Pues para este caso real. En este caso tenemos un gestor de notificaciones donde vamos a tener varios canales de notificaciones. Al final pues nos pueden notificar por email, por SMS, por una notificación del móvil, etc. Entonces vamos a tener una clase que va a gestionar todo esto, y vamos a tener diferentes canales. Así que vamos a definir el atributo canales, que en este caso va a ser un atributo privado. Entonces vamos a tener ahora el método registrar canal, que si no es instancia de notificador, es que no ha cogido el contrato de notificador. Entonces no va a ser un notificador válido, así que no nos puede meter en esta función, en este método, cualquier cosa. Al final le estamos limitando al programador para que no nos meta cosas que no son. Entonces no nos va a poder meter cualquier clase que le dé la gana, porque va a saltar una excepción que vamos a definir nosotros, como estáis viendo por aquí, de type error, y vamos a decir que este notificador pues no es válido. Y si lo es, pues vamos a añadirlo directamente a nuestra lista que hemos definido al inicializar el objeto. Y también vamos a tener el método de difundir, que lo que va a hacer es recorrer todos los canales que hemos obtenido, y vamos a usar enviar, ¿vale? Que esto, como recordáis, lo que hacía era un print de SMS, de email. Eso lo definimos anteriormente y es un print muy sencillo. Entonces vamos a instanciar este gestor de notificaciones, vamos a registrar los canales, que en este caso es notificador de email y notificador de SMS, ya que son las clases que cogen esta abstracción, y difundimos el mensaje de mantenimiento programado esta noche, que como estáis viendo por aquí, pues se hace correctamente, se hace tanto en email como en SMS. ¿Y qué pasa si registramos un canal y le pasamos cualquier cosa, cualquier objeto, como puede ser una cadena de texto? Pues quedaría error, ya que hemos comprobado
instance que sea una clase que verdaderamente esté cumpliendo el contrato y haya cogido la abstracción. Imagínate que tenemos una clase que no podemos tocar, que sabemos que está en una librería, como puede estar de esta manera, que al final en una librería externa se ha definido así, tiene una clase, tiene el método de enviar y hace lo que sea para enviar el mensaje, ¿vale? Que al final, en este caso, devuelve una cadena. Entonces no podemos tocar esto, es una cosa que no podemos ni heredar ni hacer lo anterior de pues heredar con la abstracción, ¿vale? Como hacíamos, que poníamos ABC. Pues al final existe este método que lo que permite, como estáis viendo por aquí, pues es registrar una clase virtualmente, ¿vale? No la estamos heredando, no va a ser verdaderamente una subclase, pero nos va a permitir pues que inst, instance y subclass, que son las funciones para comprobar y hacer validaciones, pues que las pille como true, ¿vale? Esto es lo que al final vamos a conseguir y va a tener el mismo comportamiento que si usáramos ABC. Pero como no tenemos acceso a este código ni lo podemos modificar, pues hay que hacerlo de esta manera. Que al final nos proporciona su clase y nosotros solamente la registramos. Entonces podemos registrar en el canal, como vimos en el anterior ejemplo, ¿vale? Esto lo registra perfectamente y no saltaría excepción, ya que lo hemos registrado nosotros manualmente. Y podríamos usarlo como un canal más, sin haber tenido que definirlo en el código y usando pues una librería externa que no la podíamos tocar. Vamos a ver ahora una cosa muy interesante. Vamos a aplicar esta filosofía de la abstracción, pero vamos a aplicarla directamente sin tener que construir clases abstractas, ya que Python nos trae una colección de clases abstractas para utilizar, como puede ser secuencia, mapping, iterable, calable, que al final estas lo que hacen, por ejemplo, la secuencia, pues si le pasamos una secuencia va a ser true, ya que una lista es una secuencia. Luego mapping, pues va a ser un diccionario, cualquier cosa que se pueda mapear, en este caso los diccionarios. Los iterables, pues cualquier iterable puede ser una lista, una tupla, un set, y como estáis viendo por aquí, pues hemos puesto una tupla que también es true. Y luego calable, que al final es algo que puedas llamar, que puedas invocar. En este caso, por ejemplo, la función len, estándar de Python. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque no estamos reinventando la rueda. Ya hay cosas que se han inventado en Python, como puede ser esta. Y si queremos una clase abstracta y definir sus métodos, y después esta clase pues traer más métodos, pues al final nos está regalando un montón de métodos, solo añadiendo los que tiene esta. Al final le estamos diciendo, vale, te voy a aceptar el contrato, pero también voy a querer los métodos que no son abstractos, ¿vale? Que son concretos, ¿vale? Esto no lo he explicado, pero al final hemos visto que hemos siempre definido los métodos de una clase abstracta, ya que es obligatorio, no queda otra. Al final estás firmando como un contrato. Pero hay clases que nos va a traer métodos que no están definidos como abstractos y no los van a regalar. Entonces, por ejemplo, esta clase abstracta de secuencia, si nosotros definimos el init, definimos el len y el getItem, pues directamente nos va a regalar funciones, métodos como el index. Al final vamos a utilizar, por ejemplo, esta clase abstracta para hacer un historial de pedidos, donde vamos a tener en el init pues una lista vacía que vamos a inicializar, que va a ser privada, ya que solo la vamos a utilizar en la propia clase. Y bueno, pues vamos a tener el método registrar, que vamos a añadir el pedido que nos pase a la lista. Luego len para saber el tamaño de la lista de pedidos y getItem para poder devolver el valor del índice que nos indique. Entonces instanciamos pues el objeto, registramos 3 pedidos, por ejemplo pedido 101, 102 y 103, y ahora decimos si el historial pues es una instancia de secuencia, que esto va a ser true, ya que nos estamos aprovechando de esta clase abstracta. Luego, pues podemos hacer el len como estáis viendo por aquí. También podemos hacer el getItem, ¿vale? Al final, historial 0, pues nos va a dar el pedido 101. Aquí viene la cosa, nos estamos aprovechando ya que con time no viene gratis, como estáis viendo por aquí, que al final no podríamos hacer esto si no viniera definido en la clase abstracta, que al final le estamos diciendo pedido 102 está en el historial y nos va a devolver true. Así que esta clase, gracias a la abstracta, pues la tenemos disponible. Y luego podemos recorrerla con la función iter. Aquí viene un patrón que se utiliza mucho con las clases abstractas, que al final pues es hacer un pipeline, un proceso que lleva varios pasos.
En este caso, pues vamos a obtener la clase abstracta, vamos a heredarla, ya que esta vez pues es nuestro código, no es una librería externa como vimos como por ejemplo con el CDK de Slack. Y en este caso pues tenemos el método ejecutar. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a obtener los datos, vamos a transformarlo para tenerlo limpio y lo vamos a cargar, ¿vale? Y aquí estáis viendo que vamos a usar los métodos que estamos definiendo aquí, pero que no estamos detallando, que al final aquí estamos diciendo, vale, cualquier clase que coja esta abstracción, pues va a tener que definir estos métodos. Entonces ya podemos tener cualquier proceso, da igual qué proceso sea, por ejemplo hacer un CSV, una API, pues vamos a poder implementarlo. Como estáis viendo por aquí, pues al final esto, una vez que ya tengamos todos los métodos definidos, pues podemos instanciar cualquier clase, ya sea API o CSV, y vamos a poder hacer el proceso ejecutando el método ejecutar directamente. Entonces, como estáis viendo por aquí, nosotros definimos aquí todo, ¿vale? Al final aquí leemos las ventas, que al final estamos devolviendo una lista. Aquí pues le aplicamos el IVA para transformar los datos, y para cargar pues hacemos un print. Y lo mismo en API, al final lo único que cambia es transformar, que estamos normalizando los correos que nos pasen. Y una vez que ya tenemos nuestras clases creadas, pues podemos instanciarlas y podemos ejecutar, que viene de la clase abstracta, que es un método concreto. Con un método concreto me refiero a los métodos que estamos como heredando, y al final lo ejecutamos y no tenemos que definir en cada clase pues este método, ya que hace lo mismo en los dos. Al final aquí tienes una comparativa de todo lo que hay en Python, que al final tenemos las clases abstractas, que tienen todas estas ventajas, como habéis visto a lo largo de este vídeo. Tenemos la herencia normal, que es la de toda la vida, que al final no tenemos ningún contrato como tal. Si nosotros se nos olvida poner un método, pues no va a pasar nada, con lo cual no se va a dar cuenta el desarrollador. Luego tenemos el duck typing, que es un poco hacerlo a lo loco, no estamos definiendo una regla, con lo cual si te falla algo por cualquier cosa y nunca te va a saltar una excepción, pues te va a pasar lo mismo con la herencia normal. Pasa que esto ya es un poco más a lo loco. Y luego tenemos el Typing Protocol, que bueno, pues es una cosa que te chequea la sintaxis, pero no en ejecución, que eso es lo importante. No te lo chequea en ejecución, solo te lo chequea antes de ejecutarlo. Es como los formateadores, que al final te ven el código, pero no lo comprueban en la ejecución. Y bueno, puede ser útil, pero yo prefiero sinceramente tener mi código controlado en el mismo, no tener que tener herramientas externas para comprobar que estoy haciendo las cosas bien. Así que si quieres tener una jerarquía propia y con contratos fuertes, como puede ser las clases abstractas, que al final estáis viendo que también heredan, pues utiliza pues esta. Si quieres una flexibilidad total y estás seguro de que no te se va a olvidar nada, pues duck typing. Y si quieres un contrato verificado por un linter, pues usa protocol. Así que si te ha servido este vídeo, deja un buen like, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.